¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy María Camila Orozco. Si las campañas políticas en Colombia y en buena parte del mundo brillan por los señalamientos, dimes y diretes y los escándalos de corrupción, hoy se podría decir que inició formalmente la campaña, pues solo basta ver un Sergio Fajardo descompuesto y alejado de la tan criticada tibieza. El Fajardo de hoy no es aquel tipo señalado de ver ballenas y lleno de verbos con muchas palabras que al final no daban un mensaje directo, algo contundente. Lo de hoy fue más bien algo muy directo, muy directo. Considero que esa forma de actuar es corrupta, es deshonesta y le hace un daño gigantesco a Colombia. Y ha estado en cabeza del señor Contralor General de la República, Pipe Córdoba. Escuchar a este hombre que por poco llega a la segunda vuelta presidencial manteniendo un tono pausado y sereno dice mucho del nivel de la política nacional. En medio de todo esto, el mensaje que él quiere dejar, los órganos de control están politizados y ya según él ni siquiera disimulan la trampa. ¿En qué consiste este proceso contra Fajardo? ¿Realmente están los órganos de control politizados en Colombia? Hablaremos de esto en Zona Franca y de los 8 perros del Contralor Pipe Córdoba que según él le da la experiencia para defenderse de los ataques de políticos. Aquí comenzamos. Bienvenidos. Para muchos sorprendió esta salida en las últimas horas de Sergio Fajardo diciendo que el Contralor es una ficha política. Dijo hoy el precandidato o presidenciable Sergio Fajardo tras la confirmación en segunda instancia del fallo de este ente de control, que agregó que no fue una sorpresa. Está esta noche con nosotros Julián Ruiz, que es el vicecontralor general, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público. Bienvenido, vicecontralor, a Zona Franca. Muchas gracias, María Camila, a tu audiencia y a ti. También está esta noche con nosotros en esta mesa Sandra Morelli, que es excontralora general de la Nación, abogada especialista en Derecho Constitucional. Bienvenida, doctora Morelli, un placer volverla a ver. Gracias por la invitación. No, señora, a usted muchísimas gracias. Pues, vicecontralor, quiero comenzar con usted porque este tema es un tema muy complejo, es un tema muy técnico. En síntesis, señor vicecontralor, ¿qué fue lo que encontró la Contraloría para confirmar en segunda instancia este fallo? Básicamente, María Camila, recordemos que este fallo o estos hallazgos nacen de una solicitud de la ciudadanía organizada. Esto es una veeduría ciudadana que en el año 2019, en el mes de febrero, solicita que la Contraloría General de la República haga control sobre haga fiscalización sobre el proyecto Hidroituango, inmediatamente con posterioridad a la debacle que se generó en el año 2018 con la caída de ese tercer túnel de desviación. A partir de allí se inicia una auditoría, una actuación especial de fiscalización que contó con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia como un organismo experto técnico y autónomo que soportó esta auditoría financiera y que a la postre arrojó varios hallazgos, entre ellos que a raíz de las malas decisiones, de las omisiones en las labores de vigilancia y control, a partir de decisiones de cambio de diseños, errores constructivos, entre otros, se generó la pérdida de valor del proyecto por valor de 3.1 billones de pesos y el lucro cesante del mismo, es decir, lo que dejó de percibir el proyecto en cuantía de 1.2 billones de pesos aproximadamente. Y estamos hablando de que este 3.1 billones de pesos es responsable el señor Sergio Fajardo y otras 25 personas. Todos. Recordemos que este fallo tiene la particularidad de ser responsable solidariamente el señor Sergio Fajardo con los demás responsables fiscales, 26 para ser exactos, con la vinculación reciente en el fallo de segunda instancia de la aseguradora Mapfre. Excontralora, fíjese usted que la invitación hacia ustedes para que nos ayude a entender, usted ya pasó por la Contraloría, ha tenido casos como estos, muchos tuvo allí al frente de la Contraloría. La sensación que le deja a usted estos dimes y diretes entre la Contraloría, pues obviamente que habla a través de sus fallos, en segunda instancia, y el doctor Sergio Fajardo que dice no aceptar esta decisión del ente de control. Mire, yo tengo que decir que me parece que hay varias cosas que diferenciar.
Por un lado, es el ejercicio legítimo del control fiscal y el sacar avante un proceso de responsabilidad fiscal. Este es un ejercicio muy difícil, con un trabajo técnico que tiene que ser muy sólido y tiene que estar apegado estrictamente a la ley y al debido proceso. Desde el punto de vista del doctor Sergio Fajardo, él no siente que eso es así. Él planteó hoy que tiene elementos en virtud de los cuales él llega a la conclusión de que eso no se respetó y desde su punto de vista es totalmente legítimo que lo plantee y que lo reclamen las instancias judiciales. O sea, es una tensión casi que lógica entre el controlado y el controlante. Cada uno está en su posición, en su rol y en su interés. Pero no se pone, digamos, en jaque, doctora Morelli, mucho la institucionalidad con este tipo de ataques, si se puede decir desconocimiento de un fallo como este, es que no estamos hablando de cualquier proyecto, estamos hablando de Hidroituango, del cual depende mucha de la generación de energía para el país. Claro, entonces le voy a decir, mire, usted me llamó porque hace como un mes yo manifesté apoyo a la institución de la Contraloría, precisamente porque es muy difícil, siendo contralor, aplicar la norma y establecer la responsabilidad fiscal a la que hay lugar por los efectos colaterales que las decisiones pudieran tener. En cada caso toca establecer realmente si la responsabilidad es del organismo de control o de la situación fáctica que el organismo de control está juzgando. Sí. ¿No? Entonces, esas causas toca diferenciarlas. Y yo creo que sí, que tenemos que ser muy cuidadosos. En Colombia reaccionamos siempre a partir de la poca legitimidad que nos generan las instituciones, la poca credibilidad, el poco respeto, y eso no es bueno para el Estado de Derecho. Pero es perfectamente legítimo que el ciudadano que se sienta afectado así lo manifieste y así lo reclame en la instancia judicial. Eso es perfectamente legítimo. Es decir, no a través de medios de comunicación. No, también es legítimo, es que estamos en una democracia, o sea, el funcionario público tiene que saber que su decisión va a ser debatida, confrontada en estos escenarios, en los escenarios judiciales, y eso lo sabe perfectamente el doctor Julián y lo sabe perfectamente el Contralor, y lo sé perfectamente yo, y cualquier servidor público sabe que está sometido a eso porque eso pasa en las democracias. Que ya usted pasó por ahí, claro, por esos ríos revueltos. Y eso es maravilloso que pase, porque es que gracias a Dios en Colombia hay libertad de expresión, etc. Obviamente, cuando ya hay acusaciones de corrupción, de violación de la ley, pues eso sí tiene que elevarse a las instancias judiciales y no solamente quedar en una manifestación periodística. Claro. Se une a esta hora de la noche esta conversación Julián Espinosa, que es concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, el concejal que se pone en sus zapatos. Concejal, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias a usted, a la doctora Morelli y al doctor Julián, gracias por invitarme a este espacio. Pues concejal, muchísimas gracias a usted por estar acá. Estamos hablando de Sergio Fajardo, la sensación que le deja a usted estas declaraciones recientes que tienen un objetivo, un blanco directo, y es el Contralor Felipe Córdoba. Pues a mí me parece que lo grave, digamos, de todo lo que está sucediendo es la posible politización de las CIAs en Colombia. Sí, esto no es secreto, eso ya había sucedido con el Procurador General de la Nación en un momento, que con las enormes diferencias que tengo con el senador Gustavo Petro, sí hubo una clara injerencia política en un fallo político. Lo que a uno se le hace un poco extraño es que un hecho que sucede después de 10 años venga a fallar prácticamente cuando se van a organizar las listas a Senado y cuando se está organizando la coalición Centro Esperanza con un señor como Sergio Fajardo, que pues claramente fue el tercero en la contienda electoral la vez pasada y pues tiene unas amplias posibilidades de ser presidente de la República. Entonces sí queda ese tufillo extraño de que efectivamente se puedan estar tomando algunos fallos teniendo en cuenta unos criterios políticos. Pero cuando usted habla, concejal, de politización, ¿mete en la misma bolsa la Procuraduría, la Fiscalía y en este caso la Contraloría que confirme este fallo de segunda instancia? Claro, y a la Defensoría del Pueblo. O sea, yo creo que sí hay algo que se ha demostrado en este tiempo del presidente Iván Duque, es que ha tenido una alta
posibilidad de cooptación de los organismos de control, y eso deja entrever que todo el sistema de pesos y contrapesos en una sociedad democrática pues queda en tela de juicio. Entonces, sí pienso yo que no se deben tomar decisiones políticas en este tipo de organismos, sin cuestionar, por supuesto, que acá hay unas altas calidades también de las personas que dirigen los organismos de control desde el punto de vista académico y técnico. Pero sí hay unos fallos que terminan siendo atemporales y que se terminan dando muy cercanos a las elecciones, generando la posibilidad de que ciertos rivales políticos, de algunos actores políticos que no quieren que ciertas tendencias tengan la posibilidad de estar en el poder, pues sean zanjados de la competencia por ciertos fallos. Doctor Ruiz, usted nos venía hablando de este fallo, de lo que encontraron ustedes, hablaba de malas decisiones, de malos diseños. ¿Qué más encontraron ustedes allí? Este es un proyecto que debía generar el 17% de energía para el país y entrar a funcionar a mediados del año 2018 y evidentemente no llegó. En el año 2018 se viene abajo el proyecto, a hoy no ha prendido un solo bombillo la generadora eléctrica de Hidroituango, y en ese orden de ideas encontramos que venían retrasos desde periodos, desde el año 2008 venían presentándose retrasos y malas decisiones. Por ejemplo, no se habían construido las vías de acceso para construir los túneles de desviación, los dos primeros túneles de desviación del río Cauca, y eso sucedió entre el año 2008 y 2011. Encontramos, por ejemplo, que se baja la calidad del túnel de desviación de la galería auxiliar, el tercer túnel, como es conocido popularmente. Ese tercer túnel no tiene la misma calidad que tienen los otros dos túneles de desviación. Se bajan las vigas que van, digamos que lo amarran al piso, el revestimiento no es el mismo, hay una parte del tercer túnel que no tiene revestimiento, y ello con el ánimo de cumplir el cronograma certificaron calidad en el proyecto. ¿Se puede cuantificar, señor vicecontralor, el grado de responsabilidad de estas personas, de estas 26 personas? No, al ser una responsabilidad solidaria es indivisible entre ellos. Todos contribuyeron en algo y todos contribuyeron en todo a la debacle del proyecto. Doctora Morelli. El tema de la solidaridad lo establece la ley, ¿no? Todos aquellos que de una u otra manera participan eficientemente en la causación del daño responderán solidariamente. Incluso hay una norma que establece que es obligatorio que estén todos en la misma cuerda procesal. No se habrían podido llevar procesos separados para los contratistas, para los contratantes, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la persona responsable, pues esto sí genera problemas prácticos, porque obviamente pues estar una persona natural, normal, condenada a pagar, que no es John Bezos, entonces estar condenada a pagar 4 billones de pesos, pues hace que esto sea realmente imposible de asumir. Pero aquí están las aseguradoras, están los contratistas, etcétera, etcétera, y por uno que pague, pues todos los demás quedarían ya excluidos del boletín de responsabilidad fiscal, que es lo que finalmente inhabilita. Pero posiblemente en ese aspecto y dentro de la lógica de la responsabilidad convendría pensar en una reforma normativa. Yo no sé qué aplique, qué considere el vicecontralor, pero ese es un punto que siempre ha generado mucha crítica, ¿no? Así es, siempre ha generado, pero pues es una figura que viene de la legislación civil. Las responsabilidades solidarias o las deudas solidarias es un tema de muy vieja data en el derecho y simplemente implican que no hay cómo dividir proporcionalmente o qué decisión o qué omisión contribuyó más en el daño. Pero a la hora, digamos, en términos prácticos, vicecontralor, son 4 billones, un poco más de 4 billones de pesos. A la hora de pagar, ¿cómo debe funcionar? ¿El señor Fajardo debe responder por algún porcentaje? ¿Cómo se divide, digamos, la responsabilidad económica ya para responderle al Estado por el daño causado? Mira, en términos sencillos, yo sé que no es una figura fácil de explicar, pero es básicamente que a uno se le puede cobrar todo y todos deben todo. Digamos que esa es la forma coloquial de explicar la solidaridad en términos sencillos. Concejal. No, digamos que todos los temas de subsidiariedad y solidaridad exceden
con consideración todo el recurso que tenga cualquier funcionario público. Es una cosa que además termina generando una sanción de no poder volver a ejercer el cargo público porque al aparecer en el boletín de responsabilidades fiscales no podría posesionarse como funcionario público. Es decir, el candidato Sergio Fajardo no queda inhabilitado para participar en la contienda electoral, pero si él llegara a ganar la presidencia, tendría un problema para posesionarse como presidente de la República por ser funcionario público. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una reforma, siguiendo un poco lo que dice la doctora Morel, yo creo que sí hay que hacer una reforma a la forma en la cual se generan este tipo de sanciones, pero primero para que sea más realista, porque ciertamente pues creo que tendrían que ser uno de los hombres más ricos del país para que, respondiendo subsidiaria y solidariamente, algo del pecunio de ese funcionario público pueda subsanar ese tipo de deuda, y dos, para que tenga una corresponsabilidad con los escenarios políticos muy directa. ¿Usted se está refiriendo al fallo internacional que obtuvo Gustavo Petro? Sí, Gustavo Petro, digamos, marcó una línea, y es que él acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso pues hizo que el fallo que la Procuraduría en su momento había dado contra él, pues tuviera un reversazo gigante. Es lo mismo que está haciendo en este momento Sergio Fajardo. Yo creo que debería haber, digamos, hecho algunas acciones internas. Creo que nulidad y restablecimiento del derecho era una de las acciones internas que debía haber ejecutado, y también tenía la tutela. Creo que esos dos mecanismos eran importantes para poder pues revisar cuáles eran los procedimientos previos a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en cierta medida yo sí creo que se le está vulnerando una posibilidad política a Fajardo en un momento de coyuntura electoral gigante que se está viviendo en Colombia. ¿Usted lo ve de esa manera? Frente a la opinión final, no quisiera pronunciarme ahora, sino frente a lo que ha dicho en términos jurídicos. Pues realmente, desde que se estableció el control automático de las decisiones de la Contraloría por parte del Consejo de Estado, la decisión de la Contraloría General de la República no está surtiendo y no puede surtir efectos, hasta tanto no se someta a ese control de legalidad. Hay una cuestión atípica, y es que el Consejo de Estado, en sala plena, estableció que no iba a aplicar esa norma porque la consideraba violatoria de derechos fundamentales, y demandó ese artículo del Código Contencioso Administrativo ante la Corte Constitucional. ¿Eso qué implica? Que la Corte Constitucional nos tiene que decir, esa norma, el control previo y obligatorio de legalidad de las decisiones del doctor Julián, ¿es constitucional o no es constitucional? Si nos dice es inconstitucional, ¿qué quiere decir? Que inmediatamente entra a surtir efectos el fallo de la Contraloría y se crea el escenario que usted dice, en el sentido de que pues para el doctor Fajardo podría seguir haciendo campaña política, pero ya ahí vendría el problema de la posición como presidente de la República. Pero si la Corte nos dice que la norma es acorde a la Constitución, le toca al Consejo de Estado ejercer el control de legalidad, y el Consejo de Estado puede decir se equivocó la Contraloría o no se equivocó la Contraloría. Entonces, fíjese, verá que él en este momento no tiene nada que tutelar y no tiene nada que demandar, porque la decisión quedó suspendida, quedó en el aire hasta que no se surtan todos estos efectos. Por eso es que yo considero que él opta por irse directamente a la Corte Interamericana, y lo que hace es buscar una medida cautelar frente a la eventualidad. Dice, si aquí pasan 8 cosas, la Corte dice que la norma es constitucional, la Corte dice que la norma es constitucional, y mientras se pronuncia el Consejo de Estado sobre la legalidad o no legalidad, por favor, presérveme mis derechos. Si el Consejo de Estado dice que la decisión fue legal, pues ahí sí se configuraría ya la misma situación que usted acaba de describir. Entonces, por eso yo creo que él buscó esa medida cautelar y se saltó todas las instancias nacionales. Segundo punto, 10 años después. Yo misma estoy en un proceso 10 años después.
Ese es un problema muy grave de nuestro ordenamiento jurídico, no de la Contraloría, no de la Procuraduría, no de la Corte Suprema de Justicia, y es verdaderamente el tiempo que transcurre entre que sucede un hecho y el momento en que llega la decisión judicial, por congestión, por exceso de procedimientos, por falta de interés, porque se crea, por ejemplo, en mi caso se creó la doble instancia, entonces el proceso lo devolvieron totalmente, cosas totalmente accidentales, y que un ser humano, pues no quiero que aparezca como si alegara yo en causa propia, pero que tenga que andar 10 años sub judice y 15 años, pues realmente eso no es compatible con el Estado de Derecho. Y puede generar estas situaciones de coincidencia, de traslado por el tiempo, que dan lugar a este tipo de interpretaciones y obviamente a todo tipo de especulaciones. Pero ese es un problema estructural de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Vicecontralor. Pues yo no me referiré a la estrategia judicial o de defensa del doctor Fajardo, pues porque no me corresponde, además haremos parte seguramente nosotros allí. Sin embargo, sí debo decir que comparto lo que dice la doctora Sandra en el sentido que en este momento las consecuencias de inegibilidad para el doctor Fajardo se encuentran suspendidas hasta tanto se surta el control automático de legalidad por parte del Consejo de Estado, que sí, seguramente la sala especial a la que le corresponde decidir adoptará la decisión que adoptó la sala plena en el mes de junio de este año, y es inaplicar la figura. Hasta tanto eso suceda, no hay ninguna, digamos, consecuencia jurídica. Es decir, no está en firme este fallo. Vamos, el fallo está en firme, la inhabilidad derivada de él se encuentra en suspenso, hasta tanto el Consejo de Estado se pronuncie. Pero también aprovecho para decirle a Julián, que nos acompaña, esta inhabilidad no solamente opera para los actores políticos dentro del proceso. Aquí también hay unas inhabilidades para los contratistas que se derivan del fallo, ¿sí? Y que también se entienden suspendidas. Es decir, el fallo no inhabilita con algún tipo de miramiento hacia uno u otro sujeto. Este fallo tiene consecuencias jurídicas para todos por igual. Concejal. No, yo creo que puede tener las consecuencias jurídicas para todos por igual, pero los tiempos en los cuales un actor político actúa son diferentes a los tiempos en los cuales un actor empresarial ejecuta todos los temas que a su labor subyacen. Y claramente, pues un fallo en el tiempo de una campaña política a 4 meses aproximadamente de una consulta popular que será el 13 o 14 de marzo, pues es un fallo que va a tener una implicación en los temas políticos. Obviamente, y esto hay que decirlo, pero hay que decirlo con tranquilidad, hay que ponerlo sobre la mesa, es que los que han dirigido las IAS en Colombia pues tienen unos antecedentes políticos, eso no es pecado, ¿sí? Pero unos antecedentes políticos que orientan también unos temas que son muy importantes para el país. Por ejemplo, pues el Contralor Felipe Córdoba, a quien le reconozco las calidades académicas, las calidades personales, la trayectoria y la experiencia, pues también es un actor político. Él tuvo su primer cargo en Colombia Joven con el presidente Álvaro Uribe Vélez, le recogió firmas al presidente Vargas Lleras. Su padre es un reputado líder conservador antioqueño, si no estoy mal. Entonces, eso que no es pecado puede generar una incidencia en unos fallos a 4 meses de una elección que necesariamente es histórica, porque pues no podemos decirnos mentiras, pero el uribismo lleva gobernando en este país 20 años. Entonces, cuando hay una posibilidad de que un movimiento alternativo de centro o de centro izquierda, como le pasó en su momento al candidato, al senador Gustavo Petro, pues empiezan a llover fallos de todo lado, empiezan a haber imputaciones, empiezan a suceder una serie de cosas que claramente alteran la dinámica política y, por supuesto, desvían la atención, que ya no va a ser del debate político, sino se empieza a mistificar una serie de cosas que además no toda la ciudadanía entiende, y en eso también hay que ser certeros, con toda la labor técnica que tiene la doctora Morel y el doctor Julián, que nos explican acá todos los temas del control fiscal y lo que hace la Contraloría. Mucha gente en la calle y en Twitter uno lo ve, lo que piensa es que a este tipo le metieron acá un fallo penal.
Y eso, primero, clarificarle a la gente, no es cierto. Y segundo, pues acá hay mucha tela por donde cortar realmente a 4 meses de una elección. Yo creo que es muy importante dejar eso sobre la mesa, dejarle eso a la ciudadanía. Y es que acá hay fallos políticos. Ha sucedido y sucede. Y entonces esos fallos políticos pues no permiten que la ruta democrática tenga una vía clara y por supuesto generan una mistificación del escenario político que no es conveniente a la hora del debate público. Doctora Morelli, usted estaba levantando la mano de manera enérgica, Sí, pero vi a la doctora Morelli. no me dejó refutarle para decirle que yo no tengo antecedentes. No todo el mundo, por supuesto, doctora Morelli, no me refería a usted. Políticos ni futuro político. No me refería a usted, doctora Morel, ni más faltaba, pero sí hay muchos casos acá que tienen eso y no es pecado, pero hay que ponerlo sobre la mesa porque... Pues, y la forma de elección determina también. Por supuesto, acá los órganos de control son elegidos por el Congreso de la República. El Congreso de la República claramente pues tiene una vocación política y al tener una vocación política es prácticamente imposible que no se pueda atravesar ciertas decisiones con los temas políticos. Los congresistas escogen al contralor, al procurador, al defensor del pueblo y eso pues claramente puede tener una implicación política y pues uno espera que de verdad en un país que se dice demócrata, ojalá estas cosas no sigan sucediendo. Estamos en Zona Franca hablando del fallo en segunda instancia, catalogado por muchos histórico, y justamente hablando de Sergio Fajardo, la estrategia de buscar justicia a nivel internacional no es un asunto exclusivo de Gustavo Petro. Hoy, tras esta decisión de la Contraloría, el precandidato Fajardo se unió a la lista de políticos colombianos que buscan justicia en el exterior. Esto fue lo que dijo. No hay garantías y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una garantía que está establecida para proteger los derechos de la persona. Una entidad administrativa no puede inhabilitarme y vulnerarme mis derechos políticos. Ya nos hemos comunicado con ellos, ya presentamos un reclamo y voy a ir allá a ratificar y ampliar los descargos que tengo que hacer para que me protejan mis derechos. Protección de derechos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Julián, decía hace unos instantes el concejal que esto tiene un tufillo. Yo sé que usted no se quiere meter en el terreno político porque no es lo suyo, usted está en este momento ejerciendo otro rol, pero yo sí quisiera desde el fallo, desde ese documento que ustedes hicieron, si usted considera que esto tiene un tinte político, si usted considera que esto tiene una marca de alguna tendencia, alguna ideología política. Yo respeto las posiciones del doctor Fajardo, del doctor Julián, pero evidentemente haciéndole honor a los más del 80% de servidores de la Contraloría, que son servidores de carrera, que llevan décadas al servicio de la entidad, debo decir que no puedo aceptar esa calificación del fallo. Por demás, debo hacer una aclaración a las afirmaciones del doctor Fajardo, y es que la Contraloría General como institución no inhabilita a nadie. Aquí en el país la única institución que inhabilita es la Procuraduría. Lo que sucede es que la ley contempla unas consecuencias a los fallos con responsabilidad fiscal de la Contraloría General. Ello, en el caso del doctor Petro, se ve reflejado en el fallo de la Corte Interamericana, en donde le ordenas al Estado modificar esos artículos. Entonces, si esos artículos no han sido modificados por el Estado colombiano, mal podría achacársele eso a la Contraloría General de la República. Recordemos que nosotros cumplimos, nosotros los servidores públicos, por extralimitación en nuestras funciones, pero también por omisión. Tenemos unos términos legales para fallar, tenemos unos términos procesales para darle impulso a los casos que se adelantan dentro de la entidad, y si no lo hacemos, terminamos respondiendo ante las diferentes autoridades. Doctora Morelli. Yo quiero aclarar un punto que no se ha planteado, y es que si se lee la decisión en el caso de Gustavo Petro, el tema es mucho más delicado, porque lo que nos está diciendo esa decisión es que ser excluido de la posibilidad de ejercer un cargo de elección popular solamente es potestad de un juez penal. Entonces, realmente lo que sucede con Colombia es que Colombia firma una convención que se escribe en un contexto donde efectivamente se piensa en un gobierno con capacidad
fue el caso de Venezuela, de inhabilitar al alcalde de Caracas, elegido popularmente porque era de otro partido político, Leopoldo López. Y en ese contexto se construye toda una doctrina jurisprudencial que es precedente. Colombia hace parte del sistema interamericano, suscribe la convención y en ese orden de ideas lo que Colombia tiene de frente es una grandísima reforma institucional, donde el papel de la Contraloría y de la Procuraduría como autoridades administrativas tendría que estar realmente muy limitado en términos de juicio, de investigación y juicio, porque afecta a derechos fundamentales que pueden terminar en la proscripción del ejercicio de función pública o en la proscripción de contratar. Quedémonos solamente en el problema de lo político. Y eso tiene que revivir lo que antaño se ha planteado de la idea de una corte fiscal, o sea, que sea un juez fiscal independiente totalmente de la Contraloría, que haga parte de la carrera judicial y de la rama judicial, e incluso en ese caso no podría inhabilitar, le corresponde a un juez penal pronunciarse y eso queda circunscrito a los casos en que ordinariamente conocemos como corrupción. Por lo tanto, lo que hay aquí, más allá de la discusión que hoy está viviendo el país, es una gran necesidad de repensar Contraloría y Procuraduría y mientras tanto estamos actuando con una colchita de retazos que se nos sale de una lógica y una coherencia de la institucionalidad en su conjunto, que hoy en día tiene influencias importantísimas y determinantes por los convenios internacionales que firma Colombia. Ahora se habla del derecho a la convencionalidad, eso en mi época, y usted cuando su merced estudió, que es bien joven, tampoco. Muchas gracias. No, doctora Morelli, pero en su época usted es una persona muy joven, por supuesto. No, yo estoy de acuerdo con la doctora Morelli. Yo creo que acá se hace necesaria una gran reforma estructural del Estado colombiano, de la forma en que elegimos los organismos de control, en que se eligen las cortes también, y por supuesto una gran reforma a la justicia que creo que le hace falta a Colombia, pero de forma estructural. Desafortunadamente, muchas de esas reformas se han truncado en ciertos momentos por intereses propios. Yo recuerdo cuando había una reforma a la justicia en la que yo de alguna manera participé un poco redactando algunos textos, yo veía que esa reforma de justicia tenía unas cosas muy positivas, ¿sí? Veía muy positivo, por ejemplo, la posibilidad de que se generara un juzgado en cada municipio de Colombia, básico para acceso a la justicia. Cuando pasó por ciertas manos terminó con unos micos ahí terribles y entonces terminó hundiéndose la reforma a la justicia por esos micos. De verdad necesitamos una reforma estructural al Estado en su generalidad para evitar esta colcha de retazos. Le copio su palabra, que creo que es la mejor, en la que estamos, una colcha de retazos jurídica que finalmente nos deja en unos limbos, como decía el doctor Julián, que no nos permiten tener certezas jurídicas frente a ningún tema. Con la colcha de retazo a propósito de este fallo histórico sobre Hidroituango y bajo la lluvia de señalamientos en torno a Sergio Fajardo y la Contraloría, este último indicó que su campaña a la presidencia continúa y que va a seguir en la coalición Centro Esperanza. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Y son muchas las frases que deja este proceso, que tiene en jaque, entre otras cosas, el 17% de la energía que debe surtir Hidroituango, la hidroeléctrica metida en este convulsionado proceso. Muchas de esas frases las produjo el Contralor General Felipe Córdoba, que dijo que sí sufre de miedo ante la inseguridad o tanto enemigo político. La semana pasada dijo que tenía y lanzó la fórmula para dejar de sentir miedo, para dejar el miedo atrás. Escuchen la receta canina. O salen en otras a llamar a algunos grupos a que nos presionen con fuerza para ver si nos da miedo. Y yo le decía, como decía mi mamá, querido doctor Edgardo, el que tiene miedo, que compre un perro. Yo tengo 8. Tiene 8 perros el Contralor Carlos Felipe Córdoba, que justamente después de lanzar esta frase, lanza este fallo en segunda instancia. Señor Vicecontralor, ¿han sentido ustedes presión? Decía el Contralor, presiones con fuerza, ¿sí? Esa referencia a los 8 perros. ¿Ustedes han sentido presión en la Contraloría para tomar esta decisión?
Pues primero decir que conozco los perros del Contralor General y no son más grandes que esto. En ese orden de ideas creo que a lo que se refiere es que al que está del lado de la institucionalidad no tiene por qué darle miedo. Creo que esa es mi gran conclusión antes de retirarme, y es que la institucionalidad debe estar por encima de las personas, y la institucionalidad no se puede relativizar por quién está dirigiendo la institución o a quién se está juzgando en cualquier institución que tenga a su cargo atribuir responsabilidades. Y esto tiene que ser, digamos, una máxima del Estado colombiano, por más de que comparta o no comparta lo que dicen mis compañeros de Palen, que puede haber necesidad de una reforma institucional, pero mientras que se da, yo creo que es un muy mal mensaje para el país no respetar la institucionalidad. Concejal. No, yo estoy de acuerdo, acá hay que respetar la institucionalidad en la medida en que haya funcionarios que tengan en su poder la toma de decisiones, si ellos lo consideran a bien, las deban tomar. Lo único es que ojalá esos fallos que tomen no tengan en cuenta criterios políticos, ¿sí? Eso es lo más importante. Lo de los perritos, no, yo no creo que un perrito lo proteja a uno de absolutamente nada, al contrario, son seres que hay que proteger. Creo que el Contralor actuó en su potestad, no comparto la potestad en la que actuó, creo que hay transversales potestades más allá de los temas técnicos que están suscritos en el fallo. Y ¿Usted leyó el fallo, concejal? Lo hemos estado revisando, son 254 páginas, el otro tiene 1000 y punta, pues hemos estado revisando apartes del fallo, no en su totalidad, por supuesto, pero esos apartes nos dejan entrever que pues hay unos temas técnicos argumentados que tienen un componente político transversal. Por ejemplo? Por ejemplo, el tema del precio del dólar. ¿Sí? Por ejemplo, el tema del precio del dólar. Cuando se abrió esa investigación, pues que la Junta Directiva de Hidroituango hace un préstamo con un precio del dólar, y pues el precio del dólar se disparó, y si hubiera bajado y hubiera perdido el banco, entonces hubiera sido un superávit a favor de Fajardo, o cómo hubiera funcionado. Por ejemplo, un tema como ese creo que no tiene una argumentación pues muy precisa. La Contraloría además había emitido un fallo en primera instancia, un fallo solamente por un tema de responsabilidad fiscal. Ese fallo fue cambiado, creo que eso no tiene pues una razón de ser muy lógica, y pues claramente las relaciones personales del veedor ciudadano Juan Carlos Calderón con el Contralor, hay unas relaciones personales que a uno le generan un ruido y que yo creo que son innecesarias a la hora de emitir un fallo en contra de una persona que puede ganar la presidencia de la República. Señor Vicecontralor, sé que se tiene que ir y le agradezco su tiempo. Una última ya para dejarlo concluir. Este tema del dólar, que es tal vez la almendra del asunto, ¿cómo fue que ustedes hicieron el cálculo? Técnicamente, ¿cómo fue el ejercicio que hicieron desde la Contraloría? Yo creo que estamos un poco desviados en ese asunto. El asunto, y tengo entendido por los medios de comunicación, el asunto del préstamo en dólares es un tema que está investigando la Fiscalía. Nosotros, como dije al principio, vimos el lucro cesante del proyecto y la pérdida de valor del mismo. No tiene nada que ver con la tasa de cambio frente al préstamo. Eso es un asunto que entiendo que está en manos de la Fiscalía y no hace parte de este proceso de responsabilidad fiscal. Dos procesos diferentes, uno que adelanta la Fiscalía, entre otras cosas, Fiscalía que por temas de presunta corrupción lo va a enfrentar en los próximos días en juicio, lo ha llamado para que responda por unos contratos cuando fue gobernador del departamento de Antioquia. Señor Vicecontralor Julián Ruiz, un placer tenerlo acá, muchísimas gracias por acompañarnos en Zona Franca. Muchas gracias a ti, a la doctora Sandra, al doctor Julián, a toda la audiencia, muy amables. Nosotros hacemos una breve pausa, en instantes volvemos para hacer las conclusiones sobre tal vez el fallo más sonoro de los últimos tiempos en materia de responsabilidad fiscal. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de la voluntad, la decisión de Sergio Fajardo de continuar en la campaña por la presidencia de la República en el 2022 a pesar de este fallo en segunda instancia, con advertencia de que va a ir ante los organismos internacionales y con el ambiente del Contralor General, que ha dicho que defiende su fallo en segunda instancia, su institución y su decisión.
Señora excontralora, sobre este asunto, usted mencionaba que el señor Fajardo se había aventurado y se había avanzado a muchos de los pasos. ¿Usted cree que la decisión en definitiva es equivocada? El mensaje, más allá de todo, que deja una persona que está aspirando a ser presidente de Colombia del desconocimiento de las instituciones, que era mucho de lo que veníamos hablando hace unos instantes. Sí, pero no, yo no dije que se había adelantado en sentido peyorativo. Lo que pasa es que cuando él dice que se va no a la Corte, sino a la Comisión Interamericana, ante la Comisión se piden medidas cautelares. Y la esencia de la medida cautelar es precisamente evitar, anticiparse que se le pueda causar un daño. Entonces, la verdad es que lo que planteó el concejal, el doctor Julián, fue, mire, él había podido intentar tutelas, había podido intentar la acción contencioso administrativa, pero como está en un limbo, mi posición jurídica es que no puede activar nada de eso, y que por eso tuvo que pegar el salto a la instancia internacional para lograr una medida cautelar, porque en este momento hay, digamos, una amenaza de un fallo que lo condena y que puede causar efectos. Pero mientras el Consejo de Estado y la Corte Constitucional no se pronuncien, él está de brazos cruzados, porque no hay acto administrativo para atacar, porque no está surtiendo está en el limbo efectos. prácticamente. Exactamente. Entonces se saltó todo eso para buscar una medida cautelar por si acaso. Por si acaso, por Como se blindarse. dice, Doctora Morelli, usted y firmó... está bien. Sí, usted firmó, ¿es una carta lo que usted firma con otro Sí, no, es una carta individual, y eso sucedió hace como un mes o 20 días. Y es que cuando usted está sentado en esos cargos, realmente es muy difícil cumplir con su función, adoptar decisiones y recibir tantas presiones de que van a pasar cosas muy graves. Por ejemplo, yo me acuerdo en el caso de la salud, que lo comentábamos antes fuera de cámaras, entonces si yo adoptaba ciertas decisiones, al día siguiente no iba a haber atención para el usuario de la salud en Colombia. Y pues en ese caso era claramente una argumentación falaz y una argumentación malintencionada y obviamente, digamos, como de una lucha desleal. Entonces, cuando uno está en esos cargos y ejerce el cargo de buena fe y apegado a la legalidad y a la legitimidad, pues sí son muy duros esos ataques, y en ese sentido yo me manifesté haciéndole un llamado a que él tenía que defender la institucionalidad, que tenía que tener certeza técnica y jurídica de sus decisiones para que pudiera ser muy firme en la defensa de las decisiones que iba a adoptar. Eso fue hace, creo que 20 días, hace un mes. Fue de todas maneras antes del fallo, que tengo que decir que no conozco, no lo he leído. Sí me llegó, pero... Es que es un fallo voluminoso. Claro, concejal. tocará analizarlo con cuidado. Es un fallo voluminoso, sí. A mí lo que me sigue mostrando o causando un poquito de escozor es la serie de cosas que se van armando en torno al actual gobierno para poder garantizar una reelección en cuerpo ajeno del proyecto uribista, que se ha reelegido en cuerpo ajeno ya varias veces, pero que sigue dándose. Fíjese usted que acaba de tumbarse la posibilidad, las medidas cautelares que habían en contra de la ley de garantías. ¿Sí? O sea, eso, plata blanca, significa que se van a poder suscribir contratos interadministrativos, que va a poder haber unos recursos que van a garantizar una plática interesante en las campañas que se van a hacer en las diferentes regiones colombianas. Sí, pero yo quiero que lo llevemos, señor concejal, al tema de Hidroituango. Sí. Sobre el fallo, porque usted ha dicho que tiene un tufillo de política, que tiene un tufillo de persecución política. Y veo, no sé si usted quisiera preguntarle particularmente a la señora Ana Cristina Moreno, que es de la Agencia de Desarrollo Rural, es decir, hace parte de una ramita del Estado. ¿No le dice algo esto? Digo, ¿no ve el vaso medio lleno con esta inclusión de una persona que hace parte del gobierno? No, esa parte no la tengo clara del fallo, le diría a Carreta si le digo eso. Esa parte no la tengo clara. Pero yo sí le invito a que revise todas las acusaciones de Juan Carlos Calderón, del veedor ciudadano, y a que revisemos cuál es la relación que tiene Juan Carlos Calderón con la Contraloría en general.
los contratos que tiene su familia. ¿Quién es este señor? Sí, él es el veedor ciudadano que fue el que interpuso la acción para hacer la revisión del tema de Hidroituango. Lo que pasa es que la competencia era de la Contraloría Departamental. Entonces solicitó el control excepcional, porque originalmente la competencia no es de la En Antioquia, donde está la hidroeléctrica, donde ocurre todo lo que está pasando con Hidroituango. Es el que, digamos, como veeduría solicita para que se le pueda adjudicar la competencia a la Contraloría General. Tengo entendido que ese es el tema. A mí me preocupa mucho, y yo entiendo que el candidato Sergio Fajardo, el precandidato Sergio Fajardo, tenía que hacerle un proceso de vigilancia a todos estos procesos, pero cuando uno ve los gobiernos y la descentralización administrativa que hay en los diferentes gobiernos, uno se pregunta si es posible, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, que le haga vigilancia a todos los procesos que subyacen a cada uno de los ministerios y las entidades descentralizadas. En el caso de la Alcaldía de Bogotá, a las 82 entidades que tiene la Alcaldía de Bogotá. Entonces uno también dice, bueno, ahí hay unos procesos de desconcentración. Fajardo no es ingeniero, Fajardo es matemático y ha sido profesor, y pues él también depositó una confianza técnica en unos ingenieros que estaban allá, y bueno, Usted me hace caer en cuenta algo que veía regularmente en algunas redes sociales sobre eso. El doctor Sergio Fajardo es matemático, ha sido profesor justamente. ¿Usted no cree que pecó un poquito por inexperto o por inocente, digamos, en materia del dólar? Porque usted llama la atención sobre esa conversión que se hace en ese crédito que se pide. Yo creo que sí, yo creo que es posible que Fajardo haya pecado un poco de desconocimiento de ese fenómeno. Un fenómeno que, si usted se fija, hace aproximadamente, y la doctora Morelli me corregirá, pero hace 6 años creo que el dólar estaba a 1.800 pesos. Hoy tenemos un dólar que ya sobrepasó la barrera de los 4.000 pesos. Es una cosa que fluctúa de forma increíble. Hoy los precios del acero son diferentes, los precios de la gasolina son diferentes. O sea, todo está dependiendo. Creo que los cafeteros y los floricultores ganan bastante en esa tasa cambiaria, pero el resto del país tiene unos problemas muy complejos que es difícil también prever en el tiempo. O sea, sí. Yo digo, acá, y creo que también la doctora Morelli tocó eso, acá no hay fallos sobre ciertos temas, sobre esto vamos a estrenar jurisprudencia. Desafortunadamente la Corte Constitucional acá no emite conceptos. Sí, ya emite unas sentencias con respecto a la constitucionalidad de unos temas, pero no emite conceptos. Tenemos que esperar a ver el Consejo de Estado cómo nos entrega cierta información frente a esto, pero estamos frente a un caso atípico. Caso atípico. Doctora Morelli, ese desconocimiento que dice el concejal, esa volatilidad que es cierta del dólar y esa de pronto incertidumbre de no saber lo que va a pasar en los próximos años, ¿es extenuante de responsabilidad? ¿Exime a la persona? El derecho romano clásico, que es de donde deriva todo nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de la responsabilidad, establecen 2 categorías: el caso fortuito y la fuerza mayor como eximientes de responsabilidad, en función de que fuera previsible y resistible, ¿no? Entonces, usted puede prever o no prever una pandemia y puede resistir sus efectos, y de eso depende. Usted puede prever un terremoto o no lo puede prever. Y en el caso del dólar era imprevisible. En el caso del dólar, pues obviamente esto depende de estudios matemáticos, de bolsa, monetarios, pero sin lugar a duda en ese análisis usted seguramente encontrará fenómenos que no eran previsibles y que determinaron esa fluctuación, ¿no? La fluctuación. Además muchos frente al tema del dólar también depende mucho de la especulación. Es que hay fenómenos de especulación que generan o una bajada o una subida del precio. Lo que yo no sé es, hablando en abstracto, ignoro qué pasó allí totalmente, es si se compraron coberturas o no. Porque es que mire que este tema de la responsabilidad es muy difícil. También ha habido procesos de responsabilidad fiscal, porque usted compra la cobertura para sostener el precio del dólar, porque el dólar puede subir mucho y resulta que el dólar bajó, y entonces se le genera daño fiscal por haber pagado ese seguro.
son temas muy complejos y estar en esa silla no es No es fácil. fácil. Muy complejos. Gobernar en este país tiene una inestabilidad jurídica impresionante. Seguramente y juzgar sí. es también bien difícil. Concejal Espinosa, tal vez una última y es que esperan que pase. La ley y la buena fe es lo único que lo puede guiar a uno. Pues, María Camila. ¿Qué esperan que pase usted en el escenario internacional? Digo, porque pareciera que aquí los tiempos van a ser un poco mucho más lentos. A mí me parece que la Corte Interamericana debe dar las medidas cautelares a favor de Sergio Fajardo para que él pueda afrontar esta coyuntura electoral e ir resolviendo cada uno de los problemas que tenga, tanto fiscales como penales. Creo que eso es lo que debe suceder en este momento. Tenemos un proceso de alta inestabilidad jurídica, de muchos cambios, de cosas que no sabemos qué va a suceder. Mientras tanto, las medidas cautelares es lo democráticamente aceptable para que él pueda seguir su proceso presidencial. Las medidas cautelares. Señora Contralora, no me contestó sobre lo que le pregunté del doctor Fajardo, digamos, en materia del desconocimiento de la institucionalidad, el mensaje que se envía. No, ¿Usted cree que no hay allí un desconocimiento? No, porque tú lo planteas en el sentido de que se salta todo el Estado Nacional y va Sí. a una instancia internacional. No, es que imagínate que en función de una cosa que se llama bloque de constitucionalidad, el sistema interamericano y todos los tratados internacionales que lo regulan está automáticamente incorporado al ordenamiento jurídico colombiano. Entonces eso no es desconocer y despreciar y considerar que lo nacional no te brinda garantías. Son válidos ambos escenarios. Es que está previsto, o sea, tú como juez hoy en día fallas leyendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la aplicas a un caso de vendedor ambulante en la 10ª. O sea, ya el mundo es supranacional. Supranacional, Sí. en este caso, entre otros, el del doctor Sergio Fajardo, que tiene cuentas con la Contraloría y también con la Fiscalía. Doctora Sandra Morelli, un placer tenerla esta noche acá. Muchas gracias por la invitación. El concejal Julián Espinosa, un gusto. Gracias, María Camila, y gracias a la doctora Morelli por Un gusto estar esta conocer. noche acá. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos esta noche. Llegamos al final de Zona Franca hablando de les decía hace unos instantes, tal vez el caso de responsabilidad fiscal más sonoro de los últimos tiempos. Feliz resto de noche.